Vayan conmigo, hermano, en Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Ok. Efesios, capítulo 4, versículo 22 hasta el versículo 24. Capítulo 4, versículo 22 hasta el 24. Lo vamos a leer todos, hermanos. Dice la palabra de Dios así en Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Palabra de Dios. Pueden tomar su asiento. El crecimiento espiritual es nuestro tema que estamos llevando a cabo, hermanos míos. Es un tema muy amplio, pero ya llegó la hora de culminarlo. Estamos en las últimas semanas de este tema. Muchos de ustedes han aprovechado bien este tiempo, han siempre estado aquí a escuchar este mensaje. Ahora estamos ya terminarlo. Y no es que se ha agotado el tema, no. Falta mucho que aprender sobre el crecimiento espiritual. Hay muchos puntos como las armaduras del creyente, no lo vamos a tocar eso. Pero creo que ya tienen la base, cada uno de ustedes ya tienen la base. Ya saben cómo lograrlo y también ya saben cómo mantenerlo progresivo. Así que quiero repasar un poquito de los puntos que hemos hablado. ¿Cuántos se acuerdan, hermano, nuestro punto 1? Punto 1 del crecimiento espiritual que hace, amén, la alimentación de la palabra de Dios. ¿Y eso cuántos platos tenía? 5 platos. Ahora nuestro punto 2, ¿cuál fue? Amén, la palabra da vida. El punto 3. Amén, la palabra sostiene nuestra vida espiritual. ¿Todos estamos de acuerdo con mi esposa? ¿Qué van a decir? Porque es esposa de pastor, por eso lo sabe. Todos estamos en el mismo redil, así que, y todos recibieron conforme a lo que vienen a aprender. Hoy vamos a estudiar el punto 4. El punto 4 es la palabra transforma nuestra vida. Escuchen eso. Punto 4. La palabra transforma nuestra vida. No solamente da vida, no solamente sostiene nuestra vida, sino también transforma nuestra vida. Así que ese es nuestro punto 4. Los invito a leer una vez más el versículo 23, perdón. Efesios 4:23. ¿Qué dice? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yuhtu, yowalil, chihuachikal ok, enabal, hunhunku. Escuchen esa palabra. Hunhunku. Yowalil, la palabra yowalil, ¿qué quiere decir? ¿Es opcional? Yowalil. Chihuachikal ok, enabal, hunhunku. En cambio, en cambio, deje que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Cómo va a renovar el Espíritu Santo nuestros pensamientos y nuestras actitudes? En otras palabras, ¿cómo Él nos va a transformar? Jesús lo dijo en Juan 16:13. Vayan conmigo, dejan un marcador aquí donde estábamos en Efesios. Vayan conmigo en Juan 16:13.
Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Unos 2 capítulos anteriores, Jesús dijo en Juan 14:17, si vayan 2 versículos atrás de eso, está allí Juan 14:17. El Espíritu de verdad. ¿Están allí, hermanos? Ok, léenlo conmigo. El Espíritu de verdad. Cuando dice, hermano, esta promesa que dice Jesús, y estará en vosotros, ¿es pasado, presente o futuro? Futuro. Estará en vosotros. Está, dice el 17, hay algo que tenemos que notar un poquito, que dice, el Espíritu está, porque mora con vosotros, dice, mora con vosotros. Eso es pasado, presente o futuro. Porque mora, la palabra mora, presente, mora con vosotros. Y el otro es, eso es futuro. Ven, hay que estudiar bien esas palabras. Y estará en vosotros, sucedió en el día de Pentecostés, que se registra en Hechos 2:1-4, no vamos a ir ahí. Jesús prometió que el Espíritu de verdad estará en sus discípulos para guiarlos a la verdad. Hago una pregunta. ¿Tenemos ese mismo Espíritu? Vayan conmigo en Efesios. Efesios 1:3. Dejamos un marcador ahí, así que rápido llegamos en Efesios 1:13. ¿Qué dice Efesios 1:13? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice? Ahí está el detalle. O sea, el mismo Espíritu que llegó en el día de Pentecostés, que Jesús prometió a sus discípulos, también tenemos nosotros al oír y creer en Jesucristo. Si es que en verdad hemos oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y no solamente haber oído, sino también hemos creído, somos sellados con el Espíritu Santo. Ahora bien, si ya somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, debemos tener una transformación en la manera de vivir. Primera de Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Muchos dicen, no hermano, no podemos llegar a ser santos. Entonces, ¿por qué Pedro lo sugiere? Ahora voy a hacerles una pregunta. ¿Somos santos, hermanos? ¿Usted es santo? Digan, yo soy santo. Poquitos. Verdaderamente, hay veces, muchos nos avergonzamos de decir, soy santo, porque verdaderamente no lo somos. Por eso hay muchos que se avergüenzan de decir, yo soy santo. ¿Por qué? Porque no está viviendo la santidad. Primera de Pedro 1:15. Como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La única forma de llegar a ese estado de santidad es tener un entendimiento renovado. Escuchen eso, tener un entendimiento renovado. Y eso transforma nuestra actitud y la manera de vivir. Vayan conmigo en Romanos 12:2. Romanos 12. Está atrás de Corintios. 12:2. ¿Ya están ahí? Vamos a leerlo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de, agradable y perfecta. Manoch shahop lahanoch chihut kop eibal yeto heb yet yulib ankinalti kesh chahokap konapal yet wachik al okop eibal hunel nech. Escuchen eso. Chihuachik al kan okop eibal hunel nech. ¿Alguna vez vamos a llegar a tener eso, hermano? Yet wachik al okop eibal hunel nech. La palabra, ¿qué quiere decir hunel nech? Para siempre. Ahora voy a preguntarles a ustedes. Hermano, ¿kaiti o yahti? ¿Kaiti? ¿Para qué jato yahti tu huatroco? ¿Tu jato da huatro el creyente jato o que creyente a yahti tú? Hay muchos que piensan, jato satkan jato con ok santual. Eso es mentira. Hakaiti chawane okap eibal tú. Mano hob shalachanoch chihut kop eibal yetu hebiet yuli bankin alti. Kesh chahob konabal. Yet wachik al oko eibal hunel nech. De una vez y para siempre. Pero hay cristianos que verdaderamente, aunque han leído la palabra de Dios 4 o 5 veces, hasta peor. Quizás usted dice, pero la palabra de Dios no hay perfecto. Dice, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de santidad. Perfección es diferente, santidad es otra cosa. Ciertamente no llegamos a ser perfectos en nuestra conducta cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Escuchen eso. Cuando usted llegó a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, no se hizo santo de una vez rápido así en su manera de vivir. Obviamente tu espíritu, junco ánima el ti, canelo, pero copeipal, poquito a poquito, chihuache oco. Aún el Espíritu Santo tiene mucho trabajo que hacer en nosotros para moldearnos a la imagen de Cristo. Y la única forma que el Espíritu Santo puede lograr esa moldura perfecta es guiándonos a la verdad, a la palabra de Dios. Porque aún después de recibir a Jesucristo, después de nacer del agua y del Espíritu, luchamos con nuestras conductas de vida pecaminosas. Vayan conmigo en Romanos, donde leímos nuestra lectura con hermanos. Romanos, ¿cuántos se acuerdan para probarles un poquito? Amén. Qué bien, hermanos. Romanos 7:15 al 27. Escuche lo que dice Pablo. Porque lo que hago
todos hermanos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Escuchen, párense ahí. ¿Qué dice Pablo? No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que no quiere Pablo? El pecado. Él aborrece el pecado. Pero también él dice, sino lo que aborrezco, eso hago. Cuando dice eso, cuando él dice hago, ahorita les voy a explicar qué está hablando aquí. Y si lo que no quiero, está hablando de pecado, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahora, ¿qué ley está hablando él aquí? Los 10 mandamientos, las leyes judías, ¿no? Él está hablando, la palabra de Dios es buena. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. El 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora voy a hacerles esa pregunta. ¿Qué pecado está hablando Pablo? ¿A poco Pablo todavía tiene pecado? Sino el pecado que mora en mí, dice Pablo. Palabra de Dios es profunda, ¿verdad, hermanos? El 21 dice, así que queriendo Dios hacer el bien, hallo esta ley. Hay una ley que él mira, dice, que el mal está en mí. Es una ley. Y el 22 continúa, porque según el hombre interior, el 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de? Oh, escuchen. ¿Cuál es ese pecado? El cuerpo de muerte. Es es el pecado que está hablando Pablo. Cuando él dice, yo hago lo que aborrezco, él no está hablando de su espíritu, un animal, Pablo, sino él está hablando de la carne. Querer hacer lo que está mal. Por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, él quiere librarse de esta carne. Ahora bien, ¿qué dice el 25? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Escuchen eso. Ahorita hago una pregunta. Entonces, ¿qué? ¿Pablo aún peca? Ciertamente, hermanos, no llegamos a ser perfectos en nuestra conducta cuando recibimos a Jesucristo, ¿cierto? Y cuando leemos Romanos, realmente hay una lucha constante en nosotros. Escuchen esa palabra, lucha. Tienen que poner atención. Realmente hay una lucha constante en nosotros. La palabra lucha no quiere decir que nos dejamos, estamos luchando. Nuestra mente renovada contra la carne pecaminosa, esa es la lucha. Escuchen esto, nuestra mente renovada contra la carne pecaminosa, todos los días. La única forma para ganar esta lucha es con la espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios.
Debemos llenar nuestra mente con la palabra de Dios y viviendo en obediencia a sus principios. Así entonces lograremos cambiar dichas conductas pecaminosas. Cuando Pablo dice en el versículo 25, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto no quiere decir que el apóstol aún estaba practicando el pecado. No, de ninguna manera. Él nos está enseñando que mientras tenemos la mente llena con la palabra de Dios, debemos obedecer lo que ella dice y no le damos gusto a esta carne, porque esta carne siempre va a querer hacer lo contrario de lo que hay en nuestra mente. Tampoco eso quiere decir que siempre vamos a tener esa misma lucha o ese mismo estado. Luchando contra la carne. No siempre vamos a estar luchando con la carne. No toda nuestra vida cristiana es luchar con la carne. No, hermanos. Toda nuestra vida cristiana no consiste en luchar contra nuestra carne. Debemos tener dominio sobre esta carne. Debemos poder despojarnos de este viejo hombre. Al paso que vamos madurando espiritualmente, tenemos que luchar contra la carne. Pero habrá un momento que ya no tenemos que luchar con la carne. Pero hay un problema en nosotros. Hay muchos hermanos, después de tantos años en el cristianismo, tienen problema de cómo tener un mayor compromiso con el Señor por culpa de la carne. Hay muchos que se alejan de la obra de Dios por culpa de la carne. Estoy enfermo, no puedo trabajar en la obra de Dios. Eso es carnal. Eso no es espiritual. Tengo mucha necesidad, no puedo trabajar en la obra de Dios. Eso es carnal, no es espiritual. El trabajo no me permite, no puedo trabajar en la obra de Dios. Eso es carnal. Hermanos míos, muchos hermanos en estos tiempos también buscan solucionar este problema, atendiendo seminarios que hablan sobre cómo vencer la carne. Hay otros que leen libros sobre cómo ser fuerte espiritual. Otros buscan algunos dones espirituales donde ocuparse para no pensar en la carne. Y otros consultan psicólogos y muchos escuchan programas de radios para no ganar esta carne. Hacen todo para ganar esta lucha, menos leer la Biblia. Si descuidamos la lectura de la palabra de Dios, no vamos a ver algún cambio drástico en nuestro crecimiento espiritual. Porque solamente puede obrar el Espíritu Santo en nosotros por medio de la bendita palabra de Dios. El Espíritu Santo puede llenarnos y puede llevarnos a la madurez espiritual en Cristo Jesús, al renovar nuestro entendimiento por medio de la palabra. Teniendo una mente renovada por la palabra, podemos recibir una transformación completa de nuestra carne. Así llegar a despojar del viejo hombre. El nuevo hombre es el que está plasmado en las hojas de la Biblia. Esta verdad el apóstol lo menciona
a los Corintios en 2 Corintios 2, capítulo 3, versículo 18. Vayan conmigo, ahí estamos en Romanos. ¿Qué cuesta llegar al 2 de Corintios? Está enfrente de Romanos. 2 Corintios 3, 18. ¿Ya están ahí? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos míos, así que todos nosotros, los creyentes, a quienes han sido quitado el velo, podemos ver el reflejo, la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Cristo a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿De qué espejo está hablando Pablo aquí? De las Escrituras. Las Escrituras nos dicen lo que vamos a llegar a ser a la medida que vamos creciendo en nuestra vida espiritual. La madurez espiritual la tenemos que lograr aquí en el mundo, no en el cielo. Esta gloriosa imagen que habla 2 Corintios 3, 18, no es el cuerpo celestial que vamos a recibir. La imagen que está hablando aquí, está hablando del nuevo hombre creado en Cristo Jesús aquí en el mundo. Debemos portar en nuestro comportamiento la imagen de Jesús. Lo que dicen nuestros labios, dice nuestro cuerpo. Lo que venimos a escuchar, lo practicamos. Para tener una mente renovada hay que hacer lo que dice la palabra de Dios, no solamente leerla. Hay muchos que solamente leen la palabra de Dios, pero no hacen lo que leen. Cuando hacemos lo que dice la palabra de Dios, llegamos a tener una imagen transformada. Esta imagen, este cuerpo llega a ser transformado. Vaya conmigo en Santiago, allí casi terminamos, hermano. Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, ¿ya están ahí? Es muy rápido llegar a Santiago, todos conocemos Santiago. Capítulo 1, versículo 22 hasta el 25. Pero sed hacedores de la palabra. Y no los escucho, hermanos. Leen conmigo Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Hasta el 24 y 25, hermano. Escuchen eso. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como verte tu cara en un espejo. ¿Cuántos se miraron hoy en el espejo? Amén. No se hagan, ¿a poco no se vieron en el espejo hoy? Todos. Si no se vieron en el espejo en la casa, en el espejo del auto, por seguro. Pero sí se vieron en el espejo. Así somos cuando estamos leyendo la palabra de Dios. Nos estamos viendo en la palabra de Dios lo que debemos ser. El versículo 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera
en un espejo su rostro natural. Escuchen eso. Cuando usted está viendo que dice, fulano de tal debe ser así, un hombre así de Dios, debe mantener su conducta, debe ser así. Usted es esa persona. Entonces usted se está viendo así, pero si te olvidas de lo que habla de ti en la Biblia, es como te vistes en el espejo y luego te olvidaste cómo eras. Así es el hombre que no hace la palabra de Dios. El 24 dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Te ves a ti mismo en la Biblia, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Así es el que no hace lo que dice la palabra de Dios. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de Dios, está hablando de la Biblia, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será en lo que hace. Ya casi termino. Pero ahí viene uno cada quien. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres. Y no ama a su mujer. Siempre pelea con su mujer. La pega, la maltrata. Ni le compra ropa. Ni la trata como una mujer. Eso es aquel hombre que sabe que la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y no ama a su mujer. Ese es aquel que considera su rostro en un espejo y se olvida que debe amar a su mujer. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos y quieren mandar a su marido. Cada rato se enoja con él. No le da de comer, ni le limpia su ropa. Lo maltrata como si fuera inferior a ella. Simplemente porque el marido está enamorado tanto a su esposa, ella lo maltrata. No lo ama, no lo cuida, ni le respeta. Hasta en público se enoja con su marido. Esa es aquella mujer que se mira su rostro en un espejo y luego se le olvida que debe amar a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y quiere pegar a sus padres. Se le olvida que es su papá, su mamá. Y ni lo llama ni le habla. Ese es aquel que sabe que debe obedecer, pero se olvida y no practica la Biblia. Siervos, está hablando de trabajadores. Obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. ¿Y qué hace el trabajador en el trabajo? Se enoja. Hasta quiere mandar al dueño del trabajo. Hasta quiere demandar al dueño del trabajo. Simplemente por gusto. ¿Verdaderamente así queremos crecer en nuestra vida espiritual? ¿Estás maduro en tu vida espiritual así? Claro que no. La Biblia dice, siervos, obedecer a vuestros amos. Y los trabajadores en estos tiempos, hermano, hasta el manager, al supervisor se desquita. Y porque no le pagan otro 25 centavos más de salario. ¿Y qué dice? Me voy de este trabajo, hay mejor trabajo donde quiera, dice. Y se va y deja tirado su costal donde quiera. ¿Eso es ser siervo? ¿Eso es ser maduro espiritual? Conoce la Biblia pero no lo hace. Ingrato, malagradecido, hijos del diablo. Porque el que conoce y no lo hace no es hijo de Dios. Sois vosotros, dice, hijos de vuestro padre, el diablo, dice Jesucristo. Porque conocéis la ley, mas no hacéis. Así son los cristianos hoy en día.
Conocemos la palabra de Dios. Conocemos lo que no debemos hacer, pero aún lo hacemos. A la verdad, el Espíritu Santo puede renovar nuestra mente con la palabra de Dios, para así poder vestirnos la imagen de Cristo en nuestro diario vivir. Vivir como Cristo. No vivir como los que todavía no tienen a Cristo. Palabra de Dios. Padre mío.